Quiero darle bienvenidos una vez más a nuestros estudios. Hoy vamos a estar empezando un nuevo capítulo en una historia que ya lo hemos empezado. Si usted ha estado viendo los videos que estoy haciendo, sabes que ya acabamos de terminar el profeta Ageo. Y la historia que hoy vamos a seguir leyendo es parte de ese estudio de Ageo. Nada más que los primeros 6 capítulos de Esdras no pertenece, por decir así, al tiempo de Esdras. Aunque sí lo pertenece, pero no lo pertenece. Pertenece al tiempo de Zorobabel y a Ageo. Y por eso ya lo hemos leído, los primeros 6 capítulos de Esdras en el transcurso del estudio de Ageo. Pues lo hemos tocado lo importante en eso. Ahora vamos a seguir en nuestro estudio buscando lo demás de Esdras. Pienso yo que es bastante importante eso. En el transcurso de los estudios que hemos estado haciendo, hemos tocado bastante profecías sobre hoy. Estuvimos viendo y conociendo las profecías en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, 17, 18, de la cual estamos en medio de esas cosas. Lo siento, sabemos bien que capítulo 16 de Apocalipsis, el séptimo vaso que fue derramado sobre el aire, eso estamos en medio de ahí. Y nos habló también de un terremoto, un evento tan grave, tan difícil, que iba a temblar todo el mundo y aún iba a dividir la ciudad grande en 3 piezas. Luego tenemos nosotros el granizo que venía después. El granizo que iba a caer, iba a ser un peso para la gente, difícil. Y en medio de todo eso estamos. Entonces, tenemos nosotros que ir viendo cuál es la siguiente pedazo, porque como estamos viendo esa historia como un paralelo entre lo que sucedió y lo que está sucediendo. El libro de Ageo, la historia pues de Zorobabel y Ageo, reconocemos como eventos que sucedió empezando más que todo probablemente con la restauración de la iglesia el 6 de abril de 1830 y otros eventos después. La establecimiento del altar, el puesto de los cimientos de la iglesia, luego la edificación del templo en el Viejo Testamento, todo eso estaba hablando de lo carnal. Ellos estaban levantando algo carnal. Hoy lo estamos viéndolo en ojos proféticos como cosas espirituales, pero paralelos en casi todo aspecto. Y aún yo sé que mi punto de vista, de la cual comparto aquí, es un punto de vista muy mínimo, es muy pequeño. Ni yo veo todas las piezas, pero sé que hay muchas piezas que van juntos y esto es muy importante para conocer. Entonces, sé que tal vez en 10 años, con más estudio y más investigación, pudiera volver a hacer ese estudio con mucho más profundidad en el estudio. Pero ahorita estoy compartiendo nada más lo que yo comprendo. Entonces, habiendo sido hecho la historia de Ageo, hoy seguimos en la historia de Esdras. Hemos hablado de la caída de Babilonia cuando vino Ciro el Grande y tomó posesión, no destruyó Babilonia, pero tomó posesión de Babilonia. Luego su edicto, que Zorobabel podía regresar a Jerusalén con el primer emigración de unos 42,000 personas que regresó con él. Luego, cuando empezó el templo, pero quedó a mitad de trabajo, por decir, y llegó el profeta Ageo para animar el pueblo. Sigue adelante, todavía podemos mucho. Y este estudio de la cual vamos a estar tocando o empezando hoy la vida de Esdras, es el tiempo de ese estudio. El siguiente estudio es Nehemías cuando él regresa para terminar las paredes. No vamos a entrar en el estudio de Nehemías en este estudio, pero
puede ser que es un estudio más allá. Entonces vamos a empezar en el libro de Amós capítulo 9, versículo 11, una profecía sobre lo que estamos leyendo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Entonces tuvimos el periodo de Salomón antes de Zorobabel, antes de Babilonia, cuando el primer templo estaba hecho y todo lo que hacía el pueblo de Dios. Pues llegó Nabucodonosor, destruyó el templo. Eso sabemos en la historia. Entonces, cuando viene Zorobabel, él va a reconstruir. Aquí dice, levantaré el tabernáculo caído de David. Cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, edificaré como en tiempo pasado. Es el profecía de lo que está haciendo Zorobabel, Ageo, Esdras, Nehemías, su periodo de tiempo. Pero también sabemos que esta profecía está hablando del futuro, es decir, nuestro tiempo, porque el tabernáculo de David, mejor dicho, es Jesús y su iglesia. Entonces Dios está haciendo su obra hoy, levantando el Jerusalén nuevo, porque no puede ser el viejo, porque el viejo existe, está allá en el Medio Oriente. Y el Jerusalén viejo era distinto en que es un lugar en el globo, lo podemos encontrar en la mapa, pero el Jerusalén nuevo depende de las creencias de las personas. Depende de la obediencia a la palabra de las personas. Entonces es una distinción grande, pero es lo que Dios está levantando hoy. Usted, yo, muchas otras personas que están a nuestro alrededor. El Señor prometió, levantaré el tabernáculo. Somos nosotros. También cerraré sus portillos. Va a haber protección de parte de Dios. Va a cambiar nuestras ruinas en algo hermosa. Y eso yo pienso bastante. El tiempo de Zorobabel era la reconstrucción del altar y el templo. Eso vemos en cuanto al cumplimiento carnal. El tiempo de Esdras y la ley es su tiempo carnal. El tiempo de Nehemías, la reconstrucción del muro. Entonces pensamos en esas cosas en su cumplimiento carnal en el Viejo Testamento y luego vamos imaginando, ok, hoy qué quiere decir, qué significa estas cosas en términos proféticos. Entonces, dice la palabra de Dios, y sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, en el Viejo Testamento, el templo era un edificio físico. Hoy somos templo de Dios. Dios mora en nosotros. Entonces, esta es la reconstrucción que está pasando hoy en día. Pero luego llegamos al tiempo de Esdras y enseñará a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñará a discernir entre lo inmundo y lo limpio. Muy importante esas palabras. ¿Por qué? Porque en el principio, cuando Zorobabel regresó, con los 42,000 que fue con él, con Josué que regresó con él, ellos estableció el altar, ellos reconstruyeron el templo, ellos volvieron a empezar a celebrar la fiesta de tabernáculos. Todo eventos muy importante. Estaban ellos haciendo la voluntad de Dios, era espiritual, pues sabemos que llegó su profeta de Dios, Ageo, habló con el pueblo, ahí estaba el pueblo, el profeta, todo lo espiritual. Pero todavía había falta. No sé qué pensó la gente cuando llegó Esdras. Tal vez había algunos que pensaban, ya estamos, ya somos creyentes, por decir, pero todavía le faltaba. Y eso es lo importante, porque hoy ya la iglesia está restaurada, ya todo está hecho, pero todavía hay cosas que nos faltan. Y eso es lo que Dios quiere que enfocamos en terminar la última pieza. Y luego
Él va a terminar con el muralla. Sabemos que el primer pedazo de Zorobabel, ya la fundación, la restauración de la iglesia y nuestra capacidad de llevar nuestras ofrendas a Dios, es lo que está refiriendo. Luego el tiempo de Esdras, de la cual empezamos a estudiar, esta es la mayor comprensión de lo que Dios realmente espera o enseña, una comprensión más profunda de la ley de Dios. Quiere decir, por mucho que sabemos, todavía hay cosas que no lo sabemos. Y sabemos que hay grados. Por decir, nunca debemos nosotros juzgar a nosotros mismos comparándonos a otras personas. ¿Por qué? Porque cada quien es en distinto lugar. Dios está trabajando individualmente con cada persona. Algunos están más avanzados, algunos más atrasados, pero no le hace. Dios está trabajando con cada quien, así como nuestra historia. Zorobabel no regresó y restableció todo, ni Josué que estaba con él, sino cada quien hizo su parte. Ahora llegamos a Esdras, él va a hacer su parte y otros con él. Y luego para terminar el trabajo, porque el trabajo no fue terminado por Esdras, sino llega Nehemías. Y interesantemente, cuando leemos la historia de Nehemías, encontramos todavía cosas de las cuales el pueblo tenía que arrepentir. Entonces hay un proceso y cada quien tiene su parte. Eso es muy importante. También debemos conocer, si Dios está poniendo en mi corazón un pedazo, un enfoque para mí, debo recordar, es para mí. Si yo veo a otras personas que no están haciéndolo, es que si Dios quisiera hablar con ellos, Él puede. Pero yo, en cuanto Dios habla conmigo, yo tengo que hacer lo que Dios habla conmigo. Mi deber es mí. Mi deber no son otras personas. Ahora, si yo estoy cumpliendo mi deber con Dios, soy más hábil para ayudar a otros en sus necesidades, si en caso vienen a pedir mi ayuda. Pero si no puedo ni hacer lo que es mío, ¿cómo lo voy a poder ayudar a otras personas? Imposible. Entonces, en ese está Esdras. Él viene a rectificar algunos puntos en los cuales hemos quedado. Y es importante su trabajo, pero también doloroso. Recuerde, estamos en aquel momento entre Apocalipsis 16 y Apocalipsis 20. Encontramos entre aquellos pasajes que la iglesia tiene que salir de Babilonia, que la iglesia tiene que preparar la caída de Babilonia. Y luego llegamos a donde dice, y la novia estaba preparada con su vestuario blanco de lino fino. Yo pienso en eso. Vamos a llegar, pero con la ayuda de Esdras, porque es el trabajo de Esdras preparar la iglesia, pero no queda sorprendida si algunos van a salir. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene y pone un terremoto y sacudía un árbol lleno de fruto, hay fruto que cae del árbol, hay fruto que no, hay unos que están bien agarrados. Y ahí estamos nosotros hoy. Dios está sacudiendo el árbol. Algunos no van a quedar. Y me da mucha tristeza porque yo no quiero que nadie salga. Yo quiero que todos sirvan a Dios, pero servir a Dios es voluntario, no es a la fuerza. Entonces tenemos que decidir hacerlo bien. Tenemos que decidir hacerlo bien para la obra de Dios. Es importante. Y de ahí viene nuestra historia de Esdras. Entonces, algo interesante, mientras que estamos leyendo esa historia de Esdras, mientras que estamos repasando estos videos, si tú quieres y tienes tiempo y quieres leerlo para dar más amplia su conocimiento de nuestro periodo en tiempo, puedes leer la historia de Esther. Esther cae en medio del tiempo de Zorobabel y Ezra. Ella está en ese mismo enfoque de tiempo en otra parte del reino, siempre de los medos y persos. Entonces es importante conocer esto, porque hay muchas cosas sucediendo de la cual a veces la historia no nos cuenta. Aún vamos a estar tocando otras profetas,
en el transcurso de leer ese estudio, porque hay otros también que nos ha estado hablando en ese periodo de tiempo. Cuando estamos pensando que Esdras va a regresar y rectificar al pueblo, pues podemos hacer bien la pregunta, como hoy en nuestra propia vida, ¿qué es lo que hacía falta el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que no enseñó Zorobabel o no enseñó Josué? Aunque la verdad es equivocado verlo así, porque no sabemos si Zorobabel lo enseñó o si Josué lo enseñó. Lo que sabemos es que el pueblo no estaba cumpliendo. Tal vez el pueblo necesitaba otro testigo. Entonces viene Esdras y también va a venir otro. Y vamos a tocar también las profecías de Malaquías. Porque yo sé que muchas veces cuando leemos Malaquías lo leemos pensando en Jesucristo. Pensamos en su primer venida cuando estaba en Jerusalén y él habló de un pasaje, refirió a un pasaje en Malaquías. Pero la verdad es, según todo lo que sabemos, Malaquías estaba hablando de ese periodo de tiempo. Y vamos a ver unos interesantes pedazos en Malaquías referente a nuestro estudio, porque creo que es importante también conocer. Sin más, vamos a empezar. Esdras capítulo 7, empezando en versículo 1. Dice, versículo 1 al 6. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Hitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriot, hijo de Serías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisú, hijo de Finis, hijo de Eleazar, hijo de, muy importante, Aarón, primer sacerdote. Sabemos bien que Moisés llamó a su hermano Aarón. Fue el primer sumo sacerdote en el templo, inició el proceso de la ley de Moisés, todas esas cosas. Entonces es muy importante este versículo 6 porque nos está dando saber quién es Esdras. Él viene de la descendencia de los sumos sacerdotes. Viene él a corregir las faltas en la iglesia. No es por decir que Zorobabel ni Josué no cumplieran sus trabajos. No es por decir. Pero es para decir que Dios todavía miraba falta. Entonces iba a traer a alguien muy especial. Como nos da a saber aquí, Artajerjes es rey en Persia. Y eso también es importante. Pero nos dice, versículo 6, esta Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pidió, según la mano de Jehová su Dios, era sobre él. Entonces, Esdras vivió en probablemente su poblado pequeño, pero sintió la inspiración que Dios estaba llamando, que él tenía que regresar a Jerusalén para hablar la palabra de Dios, para corregir algunas cosas. No sé qué tanto puso Dios en su corazón, vamos a ir leyendo su historia, pero él fue a Babilonia porque Dios puso en su corazón primeramente hablar con el rey, que el rey le da su punto de vista. Entonces, viene Esdras al rey. Sé en mi propia vida a veces siendo inspirado es difícil porque no sabemos si es una emoción o si es una verdadera inspiración. En caso de esto, Esdras de seguro tuvo cierta preocupación, pero presentó delante del rey y vamos a ver qué dijo el rey. Entonces, ese es nuestro periodo de tiempo según la Biblia. Sabemos que ahorita los arqueólogos pelean un poquito porque ellos no vean que según lo que ha encontrado en la arqueología, que la linaje de reyes es como dice la Biblia. Ahora, sabemos bien que hay muchas cosas que no hemos descubierto. Entonces yo tengo plena confianza en la Biblia que
tarde o temprano todo va a salir y vamos a reconocer que la Biblia nunca tuvo falta. Eso estamos viendo casi al diario. En algún sitio los arqueólogos están encontrando otro pedazo que nos confirme. La Biblia siempre hablaba la verdad. Entonces, bajo Zorobabel, tuvimos el rey Ciro el Grande. Dice que era en su primer año. Según lo que yo entiendo, y no sé la verdad porque todavía nos falta mucha historia, pero probablemente no era en su primer año. Y eso a veces puede ser un poco confuso. Ciro el Grande era perso. Él llegó a ser rey en Persia, conquistó Media y llegó a ser rey sobre los dos países conjuntos. Luego empezó a hacer muchas batallas, caminando por el norte, por el este, conquistando muchos pueblos, dando la vuelta hasta que llegó a Babilonia para conquistar. Cuando tomó posesión de Babilonia, pues fue hecho también rey de Babilonia. Según lo que yo entiendo históricamente, probablemente donde dice en Esdras 2:2 que era el primer año de Ciro el Grande, está hablando del primer año como rey de Babilonia, no de su inicio de ser rey. Pero, como lo digo, hay mucha historia que nos falta todavía ver. Luego, bajo Ageo, tenemos Dario en su segundo año. Él está reinando. Y luego en Esdras y también en Nehemías tenemos Artajerjes. En el tiempo de Esdras, según es su séptimo año, en el tiempo de Nehemías, según es su año 20. Entonces son los reyes de la cual estamos enfocando. Y no es por decir que es completo. Había reyes en media de esos, pero no tan importante por nuestra historia. Estamos solo enfocando en lo que es para nuestra historia. Bueno, volvemos al texto, Esdras, capítulo 7, 7 al 10. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes, y levitas, y cántores, y porteros, y servidores del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto, en el año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Tan importante esas palabras. Entonces, sabemos aquí es el séptimo año de Artajerjes. Sabemos que en esos versículos más que todo tenemos como decir la punta área, por decir, es la punta a larga distancia, está resumiendo nada más lo que estamos por leer, porque aquí dice que ya estuvo, pero la verdad es que vamos a estar leyendo esa historia. Pero nos dice que llegó a Babilonia Esdras, presentó delante del rey, fue a Jerusalén. Y vamos a empezar leyendo esa historia pedazo por pedazo. Pero algo demasiado importante aquí en versículo 10. Y creo que ahí está. Y creo que es la mayor distinción entre Zorobabel y Josué y Esdras. Por decir así, hablando de sus tiempos, no de sus individuos, porque sé que todos eran de Dios. Pero estoy hablando de su periodo de tiempo. Y creo que ahí estamos nosotros. Hemos sido parte de la restauración. A veces no sabemos por qué. Creemos quizás en la Biblia y el libro de Mormón. A veces también no sabemos por qué. Pero ha sido la obra de Dios. Lo difícil es que a veces no hemos preparado nuestro corazón. No hemos puesto todo dentro. Estamos dando quizás 50%, quizás 70%, quizás 80%. Pero nos falta el 100%. Entonces dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Dios y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Y creo que es el periodo de tiempo en el cual estamos entrando. No quiere decir que sabemos todos, no sabemos todo. Nos falta.
No somos perfectos, no es por decir que no somos creyentes. Dios está haciendo su obra. Tenemos mucha evidencia de que Dios está haciendo su obra, pero todavía hay faltas. Y tenemos que esperar que Dios nos demuestre cuáles son esas faltas. Seguimos, versículo 11 al 14. Y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote y escriba. Escribe instruido en las palabras de los mandamientos de Jehová y de sus estatutos a Israel. Tan importante como está escrito este versículo, pienso yo. Cuando dice aquí, esta es la copia de la carta, sospecho, nada más, sospecho que un día puede ser que encontramos una copia de esa carta. Puede ser que está en tableta de barro o algo así. Pero yo pienso cuando habla aquí, porque muchas cosas que Dios hace de antemano es para prepararnos para algo en el futuro. Y la forma de la cual este está escrito me hace pensar que puede ser que encontramos una copia de esa carta. Ahorita, según los historiadores y también los arqueológicos, no hay ningún ejemplo, no hay ningún copia en nuestras manos hoy del edicto de Ciro el Grande con Zorobabel y, y también esa carta que es para Esdras de parte de Artajerjes. No tenemos sus cartas, no tenemos ni evidencias de que existían. Por eso hay algunos historiadores y arqueológicos que piensan que esa historia tal vez solo es historia, que no es verdadera. Pero yo sé que va a salir lo que necesitamos para saber que no es mentira. Es verdad lo que Dios dijo. Tenemos muchas evidencias de cuando la gente dudaba de la Biblia y salió sus evidencias comprobándolo. Y sé que esto va a salir ahora también. Versículo 12. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba de la ley de Dios del cielo, perfecta paz, etcétera, etcétera. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiera en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviados a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Ahora es muy importante cuando estamos leyendo eso, de no equivocarnos y pensar que Artajerjes se convirtió y hizo creyente en Jehová. Históricamente no tenemos ningún ejemplo de eso, no tenemos ninguna evidencia de eso. Ahora, no es por decir que no se convirtió, estoy diciendo nada más que no podemos presumir, porque según las evidencias que tenemos ahorita, todos los reyes en ese periodo de tiempo, ellos servían la idolatría, servían sus dioses. Tenía Marduk y tenía Bel y tenía algo otros poquitos también. Y no tenemos ninguna evidencia que no servían a esos dioses. Es interesante cuando vemos a lo que dijo Ciro a Zorobabel, porque parece que Ciro estaba reconociendo el Dios Altísimo, aunque también no tenemos ninguna evidencia hasta hoy de eso. Aquí lo que vamos a leer, las palabras de Artajerjes, también parece que él reconoce el Dios verdadero, pero probablemente él está, lo que decimos nosotros, cubriendo todas las bases. Es decir, él estaba reconociendo todos los dioses y tratando de recibir bendición de parte de todo, porque él no quería maldición de ninguno que podía ser verdadera. Y yo pienso que es más probable esto, pero no se sabemos perfectamente. Pero aquí nos dice que él dio mandamiento. Esdras tenía que regresar, no solo porque Esdras quería, sino porque el rey lo quería. Seguimos versículo 15 al 18. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecieran al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro
que hallaréis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que de su voluntad ofrecieran para la casa de su Dios, que está en Jerusalén. Comprarás, pues, prestamente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofreceréis sobre el altar de la casa de vuestro Dios, que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con el resto de la plata y oro, hacedlo, conforme a la voluntad de vuestro Dios. Muy importante esas palabras. ¿Por qué? Porque nos hace saber, dice Artajerjes, vuestro Dios. No dijo mi Dios, dijo vuestro Dios. Pero está mandando oro, plata, todo lo que se puede necesitar Esdras. Está dando el sello de aprobación que Esdras regresa. Aquí están ofrendas voluntarias del rey, de sus consejeros, del gobierno. Está diciendo, regresa a Jerusalén, hagan sacrificios para nosotros. Versículo 19 al 22. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de su Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y los demás que se requiera para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa del tesoro del rey. Y por mí, el rey Artajerjes, he dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandaré, Esdras, sacerdote, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prestamente, hasta 100 talentos de plata, hasta 100 coros de trigo, hasta 100 batos de vino, hasta 100 batos de aceite y sal sin medida. Entonces, está mandando Artajerjes todo lo que puede ocupar Esdras. También como ellos están al oeste del río Eufrates, Esdras va a tener que cruzar el río Eufrates para llegar, lo siento, están al este del Eufrates, van a cruzar el Eufrates yendo oeste. Y por eso dice al otro lado del río, van para el oeste. Y como ellos van viajando, él está diciendo, el reino de Media Persia de Babilonia es grande. Aún nuestro dominio está al otro lado. Entonces, con esta carta extra, usted puede entregarlo con cualquier de los magistrados que están gobernando al otro lado y ellos merecen ayudarte hasta esta cierta cantidad para que vaya de su viaje, para que llegue y hace lo que es necesario para hacer. Es un mandamiento de parte del rey, aprobando el acto de Esdras. Realmente, cuando estamos leyendo eso, es una maravilla, es un milagro lo que está pasando, porque Esdras tiene su Dios, Jehová, pero Artajerjes, la verdad es, tiene su Dios también. Él es de otra religión. Hubiera visto al llegar Esdras un conflicto, un choque por las diferentes religiones, pero Dios ya preparó su corazón, así como preparó el corazón de Cyrus, que cuando llegó Zorobabel, Cyrus estaba tranquilo. Vaya, regresa, reconstruye el templo. Y ahora con Artajerjes llega Esdras con su inspiración, lo que Dios puso en su corazón, quizás temoroso, pero todo salió bien. Llegue él y confirme el rey, hágalo. Y yo pienso que es bastante importante esas palabras, como lo dijo. Vamos a tocar unas palabras en Malaquías. ¿Por qué? Porque Malaquías también profetizó de ese tiempo. Y podemos ver, aunque Zorobabel y Josué hizo su parte del trabajo, había falta en el pueblo de Dios y tenía que ir Esdras para ayudar. Y estamos en aquel periodo de tiempo. No debemos jamás pensar que ya sabemos todo, ni que estamos ya santitos, porque no. Debemos siempre esperar que Dios demuestre lo que falta. Y es lo que nos va a hacer aquí, porque Él manda Esdras. Y también por las palabras de Malaquías vamos a ver qué ha dicho Dios. Pero todo esto fue por profecía.
Dice, versículo 23 a 25, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prestamente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Entonces, Artajerjes verdaderamente está preocupada, no solo por Jehová, sino de seguro por todos los dioses de todas las naciones al contorno. Él no quiere que ninguno sea contra su reino. Entonces, él, por eso decimos, está cubriendo todos los bases. Él quiere que todos sean felices con él. Pues en parte es bueno porque Esdras puede regresar a hacer su trabajo, pero en ninguna manera quiere decir que Artajerjes está acercando a la salvación. Él reconoce a Dios y está ofrendando, pero con la intención de salvar su alma, no de convertir. Y eso es importante distinguir. Versículos 24 y 25. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, servidores del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno puede imponerles tributo, impuesto o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pone jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Muy importante. Está diciendo el rey, no solo tienes que regresar Esdras a hacer su trabajo en la iglesia. Está diciendo también, puedo ver una sabiduría en usted. Como usted bien conoce la ley de su Dios, que no es una ley tan mal, cuando usted llega al otro lado del río, quiero que tú también pones jueces y gobernadores. Ahora estamos hablando de lo carnal. Está estableciendo lo que se llama sátrapes, quiere decir departamentos. Al otro lado del río es el oeste del Éufrates, pero siempre bajo la gobernación de Media Persia, Babilonia. Entonces, él está dando la autoridad a Esdras de poner esos jueces y gobernadores. No cualquiera, sino unos que conocen las leyes de tu Dios. Entonces, él está con la esperanza, no mirando a la gente, porque a veces miramos la gente y juzgamos la palabra de Dios por la gente que son creyentes. No, juzgamos la palabra por lo que se dice, nada más. No debemos ver a la gente y juzgar la palabra. Pues el rey está viendo la palabra de Dios y está diciendo, eso sí es sabio, este sí es bueno. Yo sé que si hay jueces y gobernadores que creen en esto, el gobierno va a ser bueno. Entonces, él está dando orden a Esdras, pone gobernadores, pone todo. Haga todo lo que manda su Dios. Y es importante porque, como lo dijo, hay falta. Ahora, quiero leer un pasaje profético. Tercer libro de Nefi, capítulo 11, versículo 4 al 9. Sé que hable de Malaquías y vamos a leer de Malaquías, pero tenemos que empezar aquí en tercer libro de Nefi. Dice, estas son las palabras que les hablo diciendo, así dijo el Padre a Malaquías, he aquí enviaré mi mensajero. Y esa palabra mensajero muy probable era Zorobabel. Porque recuerda, Malaquías estaba profetizando a ese periodo de tiempo de Zorobabel hasta Esdras. Era su punto de profecía. Entonces enviaré mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces sabemos que Zorobabel y Josué hizo la preparación, el altar, el templo. Luego dice, he aquí enviaré a mi mensajero. Este mensajero en el cumplimiento literal del Viejo Testamento probable era Esdras. Y él preparará el camino delante de mí. Y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscas. Entonces, cuando llegó Zorobabel y Josué no había templo. Pero al llegar Esdras ya estaba. De repente llega Esdras y va, ¿qué?
corregir. Dice, el mensajero del convenio, viene él estudiado en la ley, en quien os deleites. He aquí vendrá, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y qué va a hacer Esdras? Dice, ¿y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Viene Esdras a destilar. Destilar quiere decir, tenemos un montón de oro, un montón de plata, pero en medio de ese oro y en medio de esa plata, en medio de esas joyas preciosas, hay cosas que no sirven y tenemos que quitarla. Entonces Dios quiere un oro puro, un plata puro, Él quiere joyas puros, sin la basura que va en media. Es el trabajo, por eso se habla así, es el trabajo de Esdras. Es lo que nos falta hoy. Dice 6, y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Levi, y los refinará como al oro y a la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en rectitud. Importante porque está hablando de los hijos de Levi. Y eso es una contradicción en el pasaje de Nefi. Por eso sabemos que estaba hablando históricamente. No estaba hablando después de la venida de Jesús, ni de su resurrección, el periodo después. ¿Por qué? Porque los levitas terminaran. Eso sabemos en el Nuevo Testamento. No tenemos ni un sacerdote Levi llamado en el Nuevo Testamento. Fue una cosa que se terminó. No nos habla ni en el libro de Mormón, un libro aparte que testifica de la verdad de la Biblia. Fue una terminación. Entonces, por eso sabemos que este texto históricamente habla del Viejo Testamento. Pero habla de esa purificación. Y eso es importante porque es lo que estaba haciendo Esdras. Es lo que iba a hacer Esdras. Y es lo que hoy lo vamos a pasar. Recuerda, hablé de Apocalipsis, creo que es 19, 20, no me recuerdo ahorita de mi mente, pero donde habla que y la esposa estaba vestida de su ropa fina y estaba hablando de la iglesia. Es el punto por el temblor. Desafortunadamente, cuando pensamos en joyas, piedras preciosas que están envueltas en tierra o piedras de otra cosa, pues al limpiar la piedra preciosa tenemos que quitar lo que nos sirve. Que hay personas que son esas que nos sirve. Y aunque es difícil juzgar quién es quién, por decir, Dios sabe. Y Dios está buscando sus joyas. Por eso siempre digo, no se sorprenda si alguien va a dejar la iglesia, si alguien va a abandonar la verdad, el camino. Tiene que suceder. Estamos en momento de limpieza, de purificación. Entonces, el que se purifica, purifica más. Pero el que es mal, va a ir más a la maldad. Y eso es el temblor y la purificación que Dios está haciendo. Si imaginamos por un momento un conjunto de piedras preciosas con piedras no preciosas, es decir, todo mezclado juntos, pues todo tiene una cierta apariencia de bueno. Pero si quito todas las piedras preciosas del conjunto, solo queda la brosa. Y por eso se dice, el que se purifica, purifica más. Y el que es brosa, pues ya va a quedar brosa. Y eso es importante. Tenemos varios pasajes en el Nuevo Testamento. El parábola del trigo y la cizaña. El parábola de los corderos y los cabras. Y otras parábolas así donde Dios estaba haciendo esa separación. Y es lo que estamos hablando. Versículo 7. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor, como en los días antiguos y como en años anteriores. Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defrauden en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano,
y agravian al extranjero. Y no me teman, dice el Señor de los ejércitos, porque yo soy el Señor y no cambio. Por consiguiente no sois consumidos, hijos de Jacob. Entonces, aquí nos empezó a delinear algunos de los problemas en su pueblo antiguo. No estoy diciendo que son los mismos problemas para hoy, pero en mi juicio, cuando yo he viajado a muchas partes de la iglesia, puedo ver que todavía tenemos un poquito de eso entre nosotros y tiene que cambiar. Dios no quiere nada de eso. Dice, los que son, Dios es testigo contra las hechicerías. Entonces, los que siguen el zodiaco, la seña de su fecha de nacimiento, hay personas que siguen esas cosas. Hay gente que tal vez usan, hay una cosa que se llama el tabla de Ouija. Hay muchas cosas de brujería que Dios quiere sacar. Él no quiere que tu pueblo está participando activamente en esas cosas. Los adúlteros, muy importante que comprendamos esta palabra, tanto en lo carnal como en lo espiritual. No hay lugar para adúlteros. Dice, los que juran en falso, por ejemplo, los que hacen su compromiso en bautismo falsamente y no lo guardan. Los que hacen su juramento en matrimonio y luego no lo guardan. Dios viene a limpiar. Eso es un trabajo pésimo. No tenga esa por duda. Es un trabajo pésimo que Dios viene a hacer contra los que defraudan en el salario al jornalero, los que son que no quieren pagar justamente a sus trabajadores, a la viuda y al huérfano, los que no están cuidando las viudas y los huérfanos a su alrededor. Dios no está diciendo que yo como persona tengo que cuidar todas las viudas y huérfanos en el mundo. No, pero si a mi lado hay una viuda y un huérfano y yo puedo hacer algo, debo hacerla. No importa quiénes son ellos, debo hacerla. ¿Por qué? Porque Dios me está viendo y Él no quiere que ellos sean defraudados por mí. Dice, agravan al extranjero. Siempre hay personas que llegan en nuestra presencia de otros lados que a veces necesitan su apoyo, su ayuda. Hágalo. Dice, los que no me teman. Debemos tener un gran temor únicamente de Dios. No debemos tener temor por las enfermedades, las plagas de este mundo, las dificultades de este mundo, ni el hambre, ni el sed, ni nada. Debemos tener temor de Dios. Es el único que nos puede matar el alma y ponernos en el lago de fuego. Eso es el temor que debemos tener. Entonces, debemos cuidar. Y es lo que está hablando, es lo que va a estar hablando Esdras a su pueblo de Dios. Pero lo importante es lo que acabo de leer en tercer libro de Nefi, capítulo 11, que es Nuevo Testamento, está refiriendo a Malaquías 3, 1 al 6. Como dice en versículo 1 de Malaquías, ya lo hemos visto en tercer Nefi, y aquí yo envío mi mensajero, al cual prepararé el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su tabernáculo el Señor, a quien vosotros busquéis, el mensajero del pacto, a quien deseas vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, es dos pasajes paralelos, uno refiriendo en el Viejo Testamento, uno en el Nuevo. Pero sabemos que también tuvo un cierto cumplimiento en el tiempo de Jesús, porque él también refirió a unas de esas cosas. Sin embargo, Malaquías 3, a lo mejor que podemos saber, fue escrito entre la época de Zorobabel y Esdras. Entonces, a ellos estaban hablando. Por lo tanto, este pasaje históricamente probablemente se refería a Zorobabel como mensajeros, y el sirviente que llega de repente al templo habría sido probablemente Esdras. Solo es mi juicio. Sin embargo, al tercer libro Nefi sería mucho después del periodo de Zorobabel y Esdras, y probablemente se refería al paralelo de los últimos días que tiene lugar hoy, dándonos otra pieza interesante en nuestra rompecabezas con respecto al regreso de Cristo. Entonces, el periodo de Zorobabel, ya cuando la iglesia fue restaurado,
ahora nuestro periodo de santificarnos como templo. Aún no vamos a estar perfectos todavía porque todavía falta el periodo de Nehemías, pero creo que todo va a ser bien hecho como Dios quiere. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto hace que el resto del libro de Malaquías sea aún más interesante, especialmente considerando esas palabras. Entonces, sabiendo que Malaquías fue dirigido particularmente, históricamente, al periodo de Zorobabel hasta Esdras, nos hace otro punto de vista de todo el libro. Dice Malaquías 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Recuerda bien, como lo dijo, Jesús refirió a Malaquías y una parte que se cumplió en su tiempo. Pero sabemos que la ley de Moisés se terminó en el Viejo Testamento. Aún Jesús mismo dijo, la ley tiene fin en él y que ya no debemos estar siguiéndolo. Entonces, por eso sabemos que Malaquías tiene que estar hablando y refiriendo a un tiempo en el Viejo Testamento. Hoy lo podemos ver con ojos proféticos, simbólicos. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces tenemos esta profeta, esa persona representando el profeta Elías en su espíritu, por decir, que llega en medio de ese periodo de tiempo. Ahora, puede ser que este profeta está hablando de Esdras y su venida, pero también puede ser que está refiriendo a Ageo, porque llegó Zorobabel, el mensajero, llegó quizás Esdras como el siervo. Puede ser que el profeta en medio es Ageo, aunque había otros profetas, pero más notable en ese periodo es Ageo. Entonces no sabemos exactamente a quién refiere, pero sabemos que es en ese periodo de tiempo. Bueno, volvemos a Esdras, capítulo 7, versículo 26 al 28. Y cualquiera, ahora ponga atención a esas palabras, porque necesitamos saber qué tan serio es esto. Dice 26, y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado o a muerte, o a destierro, o a confiscaciones de bienes, o a prisión. Muy serio lo que viene Esdras para hacer, para corregir la iglesia y ponerlo en buen camino. 27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido según la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Tan importante esas palabras. ¿Por qué? Porque llegó Esdras delante del rey quizás con temor, porque no sabía qué iba a decir el rey, siendo el rey probablemente incrédulo, creyente en otro Dios. Y como lo dijo, podía haber habido un choque aquí entre los dos, pero no. Artajerjes, su corazón ha sido preparado por Dios. Está muy conforme a él. Que Esdras regresa y corrige la iglesia. También hace sacrificios para el reinado de Artajerjes, para él, su familia, sus consejeros, para todo el gobierno. Muy importante esta historia porque nos está dando saber lo que tenemos que hacer hoy. Y eso debo pensar mucho cuando estamos leyéndolo, porque Dios quiere que nosotros preparamos. Él quiere que estamos muy listos cuando viene tu hijo, que podemos estar parte de su reino. Pero si no examinamos a nuestro corazón como hice Esdras,
viendo qué es lo que nos hace falta. No vamos a estar preparados para la presentación de Dios. No hay lugar para jugar. Con Dios no se juega. Prepara nuestros corazones para que podamos estar atentos a su servicio. Espero que este estudio ayudó y bendeció su vida. Espero que tú vas a tener una día muy bendecida. Gracias. Tengo buen día.